¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos a ver el tema de prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria. Estos dos temas vienen en una sola guía de práctica clínica, así que es importante tenerlos en cuenta. Primero, veamos cuál es la definición de prolapso de órganos pélvicos. Esto lo podemos definir como el descenso de uno o más órganos pélvicos, pero que principalmente viene siendo la vejiga, que se le conoce como cistocele. Ahora, incontinencia urinaria se puede definir en tres partes: aquella que surge incontinencia urinaria de tipo urgencia, en donde hay pérdida de orina más un deseo imperioso pues, de orinar. La incontinencia urinaria de esfuerzo sería aquella donde existe pérdida de orina más un esfuerzo demostrable que se lleve a cabo. Y por último, tenemos la incontinencia urinaria mixta, en donde existe la posibilidad de que haya una incontinencia urinaria tanto de tipo urgencia como de esfuerzo. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, principalmente hablando de cistocele, que es el principal prolapso de órganos pélvicos. Recuerda que aquí puede haber factores como la genética, la multiparidad, menopausia, edad avanzada, cirugías pélvicas, alteraciones del tejido conectivo, un aumento de la presión abdominal. Esto sucede mucho en pacientes con obesidad y o estreñimiento, y el que tosa o aquellas pacientes que sean tosedoras crónicas también sería algo muy importante. Aquí te subrayo lo que es el aumento de la presión abdominal, porque en muchas ocasiones no nos pone una paciente que sea multípara, pero sí una paciente que tenga obesidad o estreñimiento crónico. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico puede ser clínico y con pruebas diagnósticas. En cuanto al cuadro clínico de prolapso de órganos pélvicos, recuerda que los síntomas son la sensación del cuerpo extraño, y en la exploración física ginecológica, por medio de la maniobra de Valsalva, podríamos detectar el prolapso. Asimismo, podríamos clasificar dicho prolapso con la clasificación de CEPOP, la cual es la abreviación de clasificación de prolapso de órganos pélvicos. La verdad es una clasificación muy larga, y de hecho la GPC nos recomienda no utilizarla, o sea, realmente no hacerla de rutina. Ahora, en cuanto al cuadro clínico de incontinencia urinaria, recuerda que aquí los síntomas se pueden percibir o pueden ser la pérdida involuntaria de la orina. Esto puede ser secundario a un aumento de la presión intraabdominal, ya sea por maniobra de Valsalva, toser, estornudar o realizar algún esfuerzo. Y en la exploración física sería buscar la salida de orina al toser o realizar la maniobra de Valsalva. ¿Cuándo va a ser positiva esta maniobra o esta exploración física? Cuando exista la evidencia de que sí pudo haber esta salida de orina con estas maniobras. Pero existen pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas nos sirven sobre todo para incontinencia urinaria y sobre todo para decidir tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son? Primero, hay que hacer pruebas de ego y tirar reactiva. ¿Para qué? Para detectar una posible infección, glucosa, proteinuria, hemoglobina, y saber si tiene alguna otra enfermedad aparte de la incontinencia urinaria. Asimismo, podemos ver el volumen residual postmiccional. Si cuando se consideraría normal sería cuando este se encontrara a 50 mililitros. Esto nos ayudaría a identificar que pues habría un volumen residual después de que orina la paciente, pues anormal todavía. Y por último está la prueba de Q-tip. Esta prueba de Q-tip nos ayuda, más allá de diagnosticar incontinencia urinaria, nos ayuda a diagnosticar la hipermovilidad uretral. En esta lo que se hace es meter un hisopo en la uretra y se mide el ángulo plano, o se mide un ángulo plano horizontal en reposo, y asimismo se vuelve a medir con la maniobra de Valsalva. ¿Cuándo va a ser positiva esta prueba? Cuando el ángulo que se crea entre el plano horizontal, o sea, en reposo, y la maniobra de Valsalva sea mayor o igual a 30 grados. Pero como te comento, si es más de 30 grados, diagnostica hipermovilidad uretral más allá de incontinencia urinaria. Y en cuanto al tratamiento, veamos el tratamiento conservador primero. En aquellos pacientes que son asintomáticas no requieren tratamiento, ¿ok? Pero cuando la paciente se encuentra en un grado leve de cistocele, no tiene parida satisfecha y no se puede realizar un procedimiento quirúrgico, lo que se recomienda es ejercicios de suelo pelviano. Los ejercicios se les conocen como ejercicios de Kegel. Esto sobre todo para el tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo. Asimismo, también se puede utilizar la estimulación eléctrica por medio de biorretroalimentación. Y también lo que se recomienda es bajar de peso en la paciente. Recuerda que la obesidad es un factor de riesgo importante. El estreñimiento, también buscar la manera de tratarlo y disminuir el tabaquismo o el consumo de tabaco. Asimismo, se pueden utilizar lo que se le conoce como pesarios, esto sobre todo en pacientes con prolapso sintomático y que rechacen la cirugía o requieran o deciden, mejor dicho, un embarazo. Y el tratamiento quirúrgico va a depender.
Para aquellos pacientes que tienen incontinencia urinaria, a los pacientes se les puede realizar la operación de Burch o se le puede colocar una malla suprarrenal libre de tensión. Estas dos se pueden recomendar cuando se encuentra una incontinencia de esfuerzo, pero la malla suburetral libre de tensión se recomienda cuando sea una incontinencia urinaria de esfuerzo asociada a un cistocele. Y también se puede utilizar la malla con poliglactina o piel de cerdo absorbible, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factor de riesgo a que haya recidivas o que sea recidivante. Ahora, ¿en qué paciente se va a referenciar a segundo tercer nivel? Se va a referenciar a aquella paciente que tenga incontinencia asociada a un urocultivo positivo a segundo nivel o que la paciente tenga un prolapso en estadio 2 o 4 o 1 y que no responde al tratamiento conservador. Recuerda cuáles son estos grados o estos estadios, mejor dicho, de prolapso. El uno es cuando se encuentra entre la posición normal y el introito. El 2 sería cuando ya el prolapso llega al introito. El 3 sería cuando se encuentra fuera del introito, pero todavía no sale todo el órgano. Y el grado 4 sería cuando ya se prolapsa totalmente el órgano. ¿Cuándo se va a referenciar al tercer nivel? Cuando haya una incontinencia urinaria de esfuerzo recidivante y o haya un aumento del riesgo de cirugía. Esto sobre todo hay que llevar a cabo una buena vigilancia. ¿Y cada cuánto se tiene que vigilar? Se tiene que vigilar cada 3 a 6 meses a pacientes asintomáticas o con síntomas leves y se recomienda una incapacidad después del tratamiento quirúrgico de 21 días, excepto cuando se coloque la malla suburetral, en la cual solamente se recomiendan 7 días. Y listo, este es el tema de prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria. Si te fijas, es un tema muy sencillo, es un tema en donde solamente hay que identificar muy bien los signos y síntomas y saber muy bien el tratamiento tanto conservador como quirúrgico, y saber identificar los estadios de prolapso. Deseo que tengas un excelente día. Cualquier cosa no dudes en decirme. Nos vemos en el siguiente video.